El marxismo ortodoxo, según Lukács, no se refiere a los resultados concretos a los cuales se puede llegar de acuerdo a la teoría marxista. Es más, los resultados concretos y las interpretaciones que hacen los marxistas, según Lukács, siempre están contaminados por la atmósfera en la cual surgen esos juicios, es decir, por el contexto histórico en los que se dan. Por lo tanto, él dice la famosa frase, que la voy a citar: en el caso de que se demostrara la inexactitud, es decir, la falsedad, de todos y cada uno de los enunciados políticos y económicos de Marx, un marxista ortodoxo podría desechar esos resultados sin dejar de ser un marxismo ortodoxo, porque la ortodoxia se refiere exclusivamente al método. Fin de la cita. Entonces, lo que hace Lukács es separar completamente, por un lado, el método dialéctico histórico y por otro lado, los resultados, juicios, teoremas concretos a los cuales se puede llegar por ese teorema. Él dice, se pueden desechar los resultados, por ejemplo, del 18 brumario de Marx, se pueden echar por la borda los resultados concretos a los que llegan los grandes marxistas. En 1923, cuando apareció este libro, todavía vivía el fundador de la Unión Soviética, Lenin. Pero si uno sigue solamente el método dialéctico histórico, uno sigue siendo, según Lukács, marxista ortodoxo. Entonces tenemos una clara separación entre teoremas concretos, resultados específicos, análisis de casos concretos, por un lado, que pueden resultar falsos, por un lado, y por otro, el núcleo metodológico del marxismo original. Y eso es lo único que permanece incólume, es decir, no tocado por las vicisitudes históricas y políticas. Entonces, él nos dice, esta separación entre resultados por un lado y teoría por otro, es lo que da el carácter heurístico. Ruego considerar este concepto caro a Lukács. Heurístico con H significa innovativo, algo que trae alguna novedad. Entonces él dice, si uno es marxista ortodoxo, eso se ve solamente en la preservación de un método de estudio, pero no en los resultados concretos a los que se pueda llegar. Esta separación severa entre resultados por un lado y método por otro es, a mi modesta opinión, algo muy problemático. Presupone la existencia de un núcleo irreductible, siempre verdadero, siempre correcto, del marxismo original, que estaría siempre incólume, es decir, no contaminado por el paso del tiempo y frente a todos los avatares de la historia política, social y económica. Yo personalmente no creo que existe un método así que puede tener a lo largo de muchos años resultados erróneos, pero que siga siendo correcto en cuanto método. Yo ingenuamente
me imagino que la acumulación de errores, de diagnósticos incorrectos o simplemente de apreciaciones teóricas sobre la historia que no han sido corroboradas por la propia historia, yo creo que esto contamina el núcleo de la teoría marxista. Es decir, también echa a perder, es decir, disminuye la eficacia teórica de este marxismo ortodoxo. Yo no creo que exista un método que se demuestre su validez, pese a que sus resultados siempre puedan ser falsos con respecto a la realidad. Yo creo que es difícil imaginarse un edificio metodológico que permanezca siempre válido, es decir, correcto, utilizable, si los diagnósticos del pasado y los pronósticos para el futuro son continuamente desautorizados por los sucesos históricos concretos y por el avance en general de las ciencias. Pero aquí vemos algo muy interesante, estimado público, que tiene que ver con lo que se usa en América Latina bajo el rubro de marxismo. Ese enfoque que separa resultados del método, resultados que pueden ser incorrectos, de la teoría del método, siempre correcto, es la escuela en el fondo de un teórico francés extraordinariamente bien visto en América Latina, Louis Althusser. Althusser es el gran maestro de esta separación, por ejemplo, también entre un Marx, que puede estar equivocado, el Marx de las primeras obras hasta el Manifiesto Comunista, y el Marx científico, el único correcto, el único verdadero, que es el Marx adulto. Estas divisiones, creo yo, tienen otra motivación. Y la motivación es salvar el núcleo del marxismo, aferrarse a algo que siempre es válido, siempre correcto, aunque la historia concreta haya desautorizado los resultados y los pronósticos históricos de los padres fundadores. Althusser y su gran discípula latinoamericana, Martha Harnecker, hasta hace poco extraordinariamente popular en América Latina, han utilizado esa idea. Existiría un llamado materialismo histórico que siempre es correcto, aunque los resultados específicos a los que se llegue puedan estar siempre equivocados. Entonces aquí viene, en mi opinión, una especie de rebajamiento de los hechos históricos, que es, estimado público, lo que ha hecho siempre la ya desaparecida ortodoxia soviética. La ortodoxia soviética sufrió algunos reveses en su ya larga historia. Por ejemplo, en los años 20 se proclamaba la desaparición inminente de los países capitalistas, la revolución que poco a poco iba a aparecer en todas las naciones importantes del mundo. Y como eso no ocurrió, a los marxistas soviéticos no dijeron hay que revisar el método mismo, sino que dijeron el método siempre es correcto, pero los resultados pueden ser aleatorios y no tocan el fondo. El fondo de nuestra doctrina siempre válida. Y en esto, lamento decirlo, hay naturalmente una continuidad muy notable
con otras tendencias sociohistóricas y religiosas. Más o menos lo mismo es lo que ha predicado el cristianismo durante siglos, el budismo hasta el día de hoy, el islam hasta nuestros días, etc. O sea, la base, por ejemplo en el caso del islam es clarísimo, la base del Corán siempre es correcta, pase lo que pase y aparte de cualquier resultado concreto. Entonces aquí está muy clara, eso sí, con un lenguaje científico, la tendencia a preservar un núcleo siempre válido porque la vigencia de ese núcleo es independiente de los designios humanos. El padre fundador no puede equivocarse, como no puede equivocarse el Corán o los evangelios. Los que sí pueden equivocarse son aquellos que hacen pronósticos para el futuro inmediato o que llegan a resultados que pueden ser falsos para la realidad. Entonces tenemos aquí una cosa que une el marxismo crítico de Georg Lukács con el marxismo institucional. Ahí he puesto algunos de los representantes más ilustres de la época clásica. Los representantes actuales del marxismo son todos personajes de importancia muy secundaria en comparación a estos padres fundadores o a estos apóstoles de la corrección teórica. La palabra apóstol, que la vamos a utilizar un par de veces más, no está pensada en sentido peyorativo. Cuando hablo de los apóstoles, de los maestros fundadores del marxismo, me refiero al significado original de la palabra apóstol, que significa simplemente discípulo, nada más. Todos ellos, aquí está esa lista abajo, se han considerado los discípulos que siempre interpretan correctamente a los padres fundadores. Y esa idea, estimado público, como ven ustedes, esa idea pertenece curiosamente a un marxista crítico como fue Georg Lukács. Lo que yo trato de mostrarles a ustedes son también los vasos comunicantes entre el marxismo crítico y el marxismo institucional. Quisiera mencionarles, estimado público, un dato que creo que el señor Cueto me lo pidió en la sesión anterior, que es la vinculación de Georg Lukács con la praxis política. Georg Lukács, comunista húngaro, tuvo una actuación muy interesante durante toda su vida. En 1919, poco después de la Revolución Soviética, en Hungría, que había perdido la Primera Guerra Mundial al estar aliada dentro del Imperio Austriaco contra las potencias occidentales, en Hungría durante algunos meses se estableció una república socialista. Se llamó justamente la República Soviética de Hungría. Duró pocos meses. Pero en esos pocos meses, Lukács, que nunca había participado en política en toda su vida anterior, yo les he contado, hijo de la persona más rica de Hungría, de un director y propietario del banco más grande de Hungría, Lukács se había siempre distanciado de esa cosa sucia que es la política cotidiana. Pero él creyó que era un deber moral el dar su apoyo a una revolución socialista soviética en su propia patria. Como pertenecía de lejos a la élite intelectual de su país,
a la élite social también. Obviamente el gobierno comunista, dirigido por el famoso Béla Kun, tipo que la historia ha olvidado completamente, el que fue el presidente de esa efímera República Socialista Soviética de Hungría, Béla Kun lo nombró ministro de Educación y Cultura, con el título oficial entonces comisario del pueblo para la educación y cultura y comisario político de una de las divisiones del Ejército Rojo húngaro. Y ahí, estimado público, lamentablemente Lukács se distinguió por una dureza excepcional dentro de la dirigencia soviética. Hizo fusilar a un montón de reclutas y a mucha gente que simplemente parecía no participar del entusiasmo que según Lukács era obligatorio, porque por primera vez en suelo húngaro se construía el paraíso de los trabajadores. Y en esos días Lukács especificó y justificó sus decisiones con algo que creo que le he mandado a usted. Es una explicación muy interesante, porque aquí vemos que Lukács era en el fondo un gran literato. Él dice, por ejemplo, la vida siempre es trágica, trágica. Toda decisión es siempre culpable. Es decir, si él participaba o no participaba en la revolución, si él ordenaba o no fusilamientos, cualquiera que haya sido su decisión, era siempre culpable, un error. Pero el núcleo que él defendía de la teoría marxista continuaba siendo válido, y por lo tanto, pese a posibles excesos y errores, la idea de construir el socialismo en Hungría era una idea siempre válida. Como ven ustedes, esta teoría de que toda la vida, toda decisión es culpable, que es una teoría existencialista renovada décadas después por Sartre en Francia, esta teoría, estimado público, es muy buena para aquellos que participan en movimientos extremistas, porque es una justificación ideal de lo que han hecho y lo que van a hacer estas personas. Lukács dice, ¿qué es la vida? Es elegir entre formas de aceptar la culpabilidad que nosotros siempre tenemos. Al comienzo de este módulo, les he tratado de mostrar, estimadas y estimados oyentes, que esa idea de un pecado original es una idea religiosa de la cual también participó el gran Anaxágoras y Anaximandro en la Grecia antigua, es decir, entre los filósofos presocráticos, y por lo tanto siempre hasta el día de hoy ha constituido un elemento muy útil de la justificación cuando una persona trata de justificar, de legitimar, de defenderse de ataques. Entonces esa persona dice, todo lo que hacemos, lo bueno o lo malo, A o B, lo correcto o lo incorrecto, son formas de culpabilidad. Y lo único que se puede hacer, dice Lukács a la letra, es sacrificar el yo inferior que todos tenemos ante el altar de la idea superior. Un ejemplo, el asesinato, dice Lukács textualmente, en todas las doctrinas éticas del mundo está prohibido, pero a veces hay que cometer un asesinato, y entonces, dice Lukács a la letra, sería trágicamente
moral, es decir, aceptable, porque satisface una ética superior de dimensión histórica. El terrorista, nos dice, no solo sacrifica su vida por el prójimo social, sino también sacrifica su pureza, su moralidad, su alma. Sigo citando: los comunistas toman a su cargo los pecados del mundo para redimir el mundo pecaminoso. De lo malo puede entonces surgir lo bueno, y la mentira puede engendrar la verdad. Fin de la cita. Esto evidentemente es una justificación muy filosófica, muy a la moda y siempre aceptada por aquellos que creen que el fin justifica los medios, y también que creen que cuando uno tiene la doctrina correcta, no importa si uno comete algunos errores, si uno manda a fusilar a reclutas completamente inocentes, todo eso no importaría, porque hay que sacrificar ese yo inferior que es el nuestro, ese yo creo que tenemos adentro, hay que sacrificarlo en el altar de la idea superior, que es la revolución. Como ven ustedes, ya la elección terminológica, pecado, redención, culpa, altar, nos muestra claramente el origen religioso de este gran marxista. O me corrijo, no es solamente el origen religioso, es el origen general de estas ideas, porque Hegel, Marx, todos, usando terminologías a veces diferentes, han creído en la misma teoría. O sea, el fin justifica los medios, y hay que sacrificar esa banalidad, esa pequeñez llamada el individuo, en el altar de las cosas superiores. Don Jorge. Doctor, el año pasado estaba en su clase de filosofía moderna, creo, sí, filosofía moderna 2, sí. Y usted mencionó ahí Maquiavelo, ¿no? Sí. Maquiavelo, y me interesa el contraste, digamos, de alguna forma, o sea, me recuerdo un poco porque Maquiavelo también en sus textos va a justificar la violencia en términos muy explícitos, como sí, dices, y honestos, ¿no? Pero lo va a hacer en pos, ¿no?, de, digamos, del cambio de, no de una revolución, sino de mantener el status quo de alguna forma. O bueno, se lo ve pragmáticamente, ¿no? Como si quieres el Estado, si quiere uno mantener, si un príncipe quiere mantener su poder, su reinado, entonces tiene que aplicar el asesinato, la mentira, tiene que producir miedo en los súbditos. Y mi pregunta es como, ambos, o sea, si uno es correcto, ambos tienen que ser condenables, pero el hecho es de que Maquiavelo, yo no veo que sea condenable, o sea, en la sociedad, sino es como que la forma en que se lo ve es como es una persona pragmática, está viendo, digamos, desde una perspectiva que dice realista. Y aquí con Lukács, bueno, parece ser como que es al contrario, ¿no? Parece como, su opinión, ser más de, o sea, aparte de que está mal, está justificando sus ideas utópicas, pero de esa forma está como que aceptando que puede hacer todo lo que se le dé la gana, ¿no? No podríamos verlo también a Lucas como alguien como que también está como que ejerciendo una realpolitik, ¿no? Igual que Maquiavelo. ¿O qué opinas? Claro, no hay duda. La vida misma de Lukács es la vida de un maquiavelista, pero como al mismo tiempo era filósofo como nosotros, tenía a veces elementos de remordimiento y de pensar algo más.
Permítame, don Lukács, que le cuente brevísimamente la vida de él. En 1924 muere Lenin. Lukács produce un texto muy breve que se llama simplemente Lenin. Es un libro de unas 120 páginas donde él ensalza el realismo del fundador de la Unión Soviética y defiende la idea de que la construcción de ese régimen, que es, según él, la emancipación del género humano, permite el uso de cualesquiera medios, porque el fin es lo más grandioso que la mente humana haya producido, la emancipación de la sociedad y de los sujetos. Por lo tanto, ese noble fin permitiría el uso de cualquier triquiñuela o de cualquier crimen con tal de salvar ese régimen. En 1928-29, una parte de los partidos comunistas, al ver que no se llevaba a cabo esa revolución en los países de Europa Occidental, como lo había calculado Marx, es decir, una revolución socialista en los más avanzados, Gran Bretaña, Holanda, Francia, Alemania. Allí no ocurrió esa revolución. Entonces los partidos comunistas, propusieron una alianza táctica con la socialdemocracia. Lukács, que siempre tenía un relativo buen olfato para esas movidas, él escribió un libro, Las tesis de Bloom, con el seudónimo Bloom, para demostrar que históricamente y teóricamente la alianza con la socialdemocracia, hasta con los sectores progresistas del liberalismo, era algo correcto, algo que había que hacer. Pero a los pocos meses, Stalin y el Comité Central de la Unión Soviética rechazaron las famosas tesis de Bloom y lo expulsaron a Lukács por segunda vez del Partido Comunista Húngaro. Lukács, que no podía vivir sin el partido, que era el hogar, esa función del partido, el hogar existencial de los intelectuales que no tienen familia, que no tienen hogar, es decir, de los intelectuales libres, él no podía vivir sin ese hogar. Por lo tanto, se retractó, como se retractó en 1923 de su primer libro, y volvió, humildemente, volvió al seno del Partido Comunista Húngaro. Estuvo muchos años tranquilito escribiendo textos sobre estética, es el gran teórico marxista de la estética hasta hoy, inalcanzado además por la enorme cantidad de textos sobre arte y sobre literatura, todos desde una perspectiva que según él es lo que Marx habría escrito sobre estética si hubiera tenido tiempo. En 1956, un levantamiento popular apoyado por un ala del Partido Comunista y apoyado por el secretario general del Partido Comunista Húngaro, Imre Nagy, tomó el poder y declaró que Hungría se separaba del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética y creaba un socialismo con rostro humano, como hicieron los checoslovacos 13 años después. La Unión Soviética no aceptó ese régimen moderadamente democrático de los socialistas húngaros y con tanques, con más de 10.000 muertos, aplastó ese levantamiento popular en Hungría, del cual Lukács fue otra vez ministro de Educación y Cultura. Otra vez Lukács se arrepintió y otra vez declaró que no se puede, como socialista, tener el alma tranquila, no se puede pensar y trabajar correctamente si uno está contra el partido.
Lo mismo dijo Trotsky en su oportunidad. No se puede tener razón fuera del partido, y le cito una frase de Lukács, porque el partido es el único instrumento que la historia ha dado al proletariado obrero para conseguir sus fines. El único instrumento que la historia ha proporcionado a los comunistas. Entonces, él abjuró, o sea, se arrepintió de toda su actuación un par de semanas como ministro de ese régimen reformista y volvió otra vez al partido. Y cuando uno vuelve, obviamente, uno tiene que hacer un ejercicio de arrepentimiento de esas posiciones. Lukács, por ejemplo, defendió los juicios de Stalin. Eso no vamos a tratar porque no tiene que ver con hermenéutica y con filosofía política. Pero tal vez ustedes han escuchado que entre 1936 y 1938 tuvieron lugar los llamados procesos de Moscú. En esos procesos de Moscú, Stalin ordenó la detención, la captura y luego el fusilamiento de todo el primer comité central del Partido Comunista, todos los compañeros de Lenin, menos Trotsky, que había huido al exterior, y menos el mismo Stalin. Pero todos los otros, gente muy ilustre, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Bukharin, todos ellos, todos los compañeros de Lenin, fueron fusilados como traidores al comunismo. Lukács, entre 1957 y 62, dijo que esos juicios fueron solamente juicios conceptuales y que en el fondo era un debate de ideas. Y por lo tanto, Stalin había tenido razón simplemente porque estaba con el desarrollo histórico. Y eso se parece mucho al maquiavelismo. Es decir, siempre hay que estar del lado de los triunfadores de la historia. La definición de verdad de Lukács, que es algo que yo les aconsejo a los que se van a dedicar a la política, la definición de verdad es estar al lado de los victoriosos. Si los victoriosos triunfan, esa es la verdad histórica. Lo otro son pamplinas de intelectuales. Por favor. ¿No se trataría entonces con el caso de Lukács, una construcción de narrativas justificativas de gane quien gane, para, más allá de la opinión quizás personal que pueda tener Lukács u otro autor? Claro, claro. Es una construcción de narrativas muy eficaces. Pero, mi estimado, aquí hay que considerar algo. Stalin le contestó todavía en vida a Lukács. Una cosa es usar esos métodos. Eso hay que hacer. La historia le impone, dijo Stalin, le impone a uno la tarea de usar métodos sucios para conseguir resultados limpios. Pero no hay que hablar mucho y sobre todo no hay que glorificar en público eso. Mejor es el silencio. Esa es una idea realmente, porque Stalin no era tonto de ninguna manera. Era un gran teórico y ahora sus obras han quedado un poco en el olvido. Pero él, después de Lenin, él fue el gran constructor de la teoría del marxismo institucional, el gran constructor. Son obras que hoy han quedado totalmente en el olvido. Tiene, por ejemplo, un estudio sobre lo que es lingüística. Es la primera lingüística marxista. Él era comisario del pueblo para nacionalidades. Él era georgiano, no era ruso. Entonces él era, Lenin lo vio así, la persona ideal para tratar con las muchas nacionalidades del imperio ruso dentro del régimen comunista.
Y él ha escrito textos todavía hoy, por lo menos legibles, en los cuales Stalin especifica cómo es esa muy complicada dialéctica entre el respeto a las nacionalidades y su integración simultánea en un todo, en un conjunto socialista, lo que él llama la dialéctica entre el respeto a las nacionalidades y la integración de las mismas en un gran programa socialista. Por razones muy obvias, el propio secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita S. Khrushchev, en 1956, durante el 20º Congreso del Partido Comunista, él explicó por qué había que desestalinizar a la Unión Soviética y al marxismo. Por lo tanto, él, para mostrar la necesidad que tenía la Unión Soviética de liberarse de Stalin y de la herencia stalinista, Khrushchev fue el primero en declarar la existencia de los campos de concentración, la cantidad de muertos, los decretos legales que establecían los campos de concentración y un larguísimo etcétera. Es decir, confirmando las peores presunciones de los enemigos del comunismo a nivel mundial. Khrushchev fue destituido años después por Brezhnev, otro secretario general que duró muchos años y con el que empezó la declinación tecnológica de la Unión Soviética, que, como ustedes saben, terminó en 1991 con la disolución de ese país. Ustedes preguntarán por qué insisto yo en que ha habido una disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y otras lindezas históricas. Porque mi impresión, que la tengo yo de Octavio Paz, es que en América Latina hay una renuencia, una reticencia, una resistencia, un montón de palabras que empiezan con resistencia a aceptar la historia, a aceptar que el socialismo ha tenido, para no decir sus fracasos, sus ligeros tropiezos históricos. Y los dos más grandes han sido naturalmente la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética 2 años después. Es algo que, como ha dicho Octavio Paz, en América Latina es muy difícil, en primer lugar, de entrar al tema. Es un tema generalmente no tabuizado, pero a la gente no le gusta hablar del tema. Claramente, evitan eso, como si no hubiera existido. Siguen hablando de socialismo, siguen habiendo miles de pequeños grupos que estudian las obras de Marx, Engels, etcétera, etcétera, como si nunca hubiera habido esos pequeños problemitas. Porque ahí viene la vigencia de la teoría de Lukács. Todas esas pequeñas cositas, la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, son pequeños incidentes históricos que no tocan la vigencia del núcleo teórico de los padres fundadores. O sea, no tocan la vigencia del núcleo del marxismo como tal. Y en eso se parece muchísimo al cristianismo. Y sobre todo al catolicismo. Los católicos durante siglos, estimado público, han dicho que es pues la Inquisición, lo que hemos matado y mandado a la hoguera a miles de disidentes, a miles de herejes. Después se ha comprobado que todos eran inocentes. No importa, la Iglesia siempre sigue fuerte porque está iluminada por un pensamiento superior que nunca cambia. Los evangelios nunca dejan de tener razón. Los pontífices pueden equivocarse en casos concretos, pero la teoría sigue siendo completamente válida. Hago estas referencias, estimado público, porque este es un curso sobre hermenéutica, y es así, son así las teorías de la interpretación de textos. Se puede interpretar, y ha sido lo más usual, interpretar un texto, como ha hecho la Iglesia Católica ya hace siglos,
diciendo, por ejemplo, en una famosa encíclica papal, la vida disoluta de un papa no tiene nada que ver con una encíclica papal donde el papa habla de dogmas. En el heredero indigno no se toca la vigencia de la doctrina digna. Esta es una famosa doctrina que ha servido de base también, yo diría, aunque no la hayan leído, a Lukács y a todos los comunistas institucionales, porque realmente es una teoría muy interesante. O sea, el núcleo de una teoría sigue siendo válido, aunque los que han actuado en nombre de esa teoría hayan cometido crímenes y errores. Don Jorge, ¿qué usted quería decir algo? Sí, algo breve respecto a esto de Latinoamérica, de lo que mencionaba Octavio Paz. Sí. En el ogro filantrópico. Lo que me he dado cuenta, y por ejemplo, es útil, digamos, por ejemplo, lo que acabamos de, bueno, lo que yo, gracias a usted, digamos, toda esta como similitud entre Maquiavelo y George Lucas, ¿no? Sí. Igual, por ejemplo, Maquiavelo también, creo que escribió El Príncipe porque quería como igual convencer a uno de los gobernantes para retornar. Entonces es como que ahora me doy cuenta que hay mucha más similitud, ¿no? Más allá de todo la total diferencia ideológica que puede haber, hay como que un carácter similar entre Lukács y Maquiavelo. Y esto, digamos, en una perspectiva de izquierda, digamos, se olvida, o sea, porque se heroiza demasiado a los, como digamos es natural, pero es antirracionalista, tratar a todos de héroes, ¿no? O sea, más allá de que, digamos, yo tengo una ideología de izquierda, hace algunos años atrás no hubiera podido, digamos, decir George Lucas es como Maquiavelo, o sea, tiene que, entonces eso creo que es valioso, como este tipo de y de que lamentablemente hay un romanticismo en Latinoamérica, ¿no podrías? Sí, no hay duda. Por favor. Sí. Dos ideas que se me vienen. Moline. Sí. Dos Dos ideas. ideas. Adelante. Cuando mencionan lo que el elemento de por qué esta reticencia en lo que es el elemento latinoamericano de lo que es el marxismo, se me venía la idea de Joseph Schumpeter, el historiador economista, ¿no? Que consideraba a Marx un profeta, ¿no? Entonces, bajo esa línea, sabemos que el continente sudamericano siempre ha estado como que relegado de lo que es la parte punta de la ciencia, la filosofía como tal. Acá siempre las ideas llegan tarde. Entonces, al parecer se habría cambiado un catolicismo por una fe secular llamada marxismo, y por eso es que quizás hasta ahora es que hay esas reticencias y resistencias por un lado. Por el otro, como ya dije, al ser periferia todo llega tarde, y cuando se dice llega tarde, llega hasta bastante tarde. ¿Cómo fue el cambio? Por ejemplo, se me viene a la cabeza de lo que fueron las escolásticas en un primer momento, y cómo luego el positivismo tardó siglos en llegar acá. ¿No estaría pasando algo, o va a pasar algo con lo que es el fenómeno del marxismo? Es decir, que recién, quizás dentro de 50 o algo de más años, se van a vencer o se van a asumir estas caídas que ya son reales en lo que es Europa u otros países. Ciertamente, señor Molinero, tiene usted razón, pero si lo digo yo, aquí podría haber alguna molestia, porque todavía el dogma católico marxista sigue siendo muy fuerte, sigue teniendo un enorme prestigio. Entonces, para mí es muy difícil decirlo claramente, pero no hay duda que es así. Les daré un ejemplo. Los tres marxistas más ilustres que ha dado Bolivia, Sergio Almaraz, René Zabaleta Mercado y Marcelo Quiroga Santa Cruz, nunca quisieron escribir una sola línea sobre el marxismo en la Unión Soviética, sobre los resultados del stalinismo, o una palabra crítica
sobre Castro y el régimen de la Revolución Cubana. Todos ellos vieron, o por lo menos escucharon, noticias sobre cómo funcionaban esos países. Lo que se notaba ya en la vida de los tres es que muchas veces la gente en esos países comunistas votaba con los pies y trataban obviamente de huir al odiado capitalismo. Cuando, sobre todo a René Zabaleta Mercado, se le confrontó con esa realidad, él nunca quiso discutir acerca de ello. Tengo esta noticia de mano de un filósofo boliviano llamado René Antonio Mayorga. Les he mandado un pequeño afiche porque esta noche a las 7 se presenta un estudio de una ex alumna de esta carrera que es un homenaje a la vida de este René Antonio Mayorga, que hasta la muerte de René Zabaleta en diciembre de 1984 fue la mano derecha de Zabaleta en la dirección general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de México, Flaxo. Este René Antonio Mayorga, después de la muerte de Zabaleta, vino aquí a Bolivia. Y en el estudio que se presenta hoy se cuentan algunas anécdotas. Por ejemplo, la carrera de filosofía, él era doctorado en filosofía por la Universidad Libre de Berlín con máximas calificaciones. Aquí nunca lo quisieron tener de docente. Lo mismo le pasó en ciencias, en sociología, en ciencias políticas, en todo el sistema universitario boliviano, con un argumento muy simple. Él Mayorga representaría una especie de ataque al socialismo latinoamericano, y eso sería obviamente inaceptable. Es decir, un ataque a la verdad. La mentalidad general que se ha conservado hasta hoy es una mentalidad que dice, sin expresarlo claramente, hay cosas sagradas que nosotros nunca vamos a admitir. Por ejemplo, que el socialismo ha sido un fracaso a nivel mundial. Jamás vamos a admitir eso. Lo que vamos a admitir es que ha habido pequeños errores, eso sí, como toda obra humana, pero que el marxismo como tal haya tenido sus grasos errores al pronosticar la realidad, eso Zabaleta, Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga jamás aceptaron. Es más, cuando ya los sistemas socialistas estaban muy desprestigiados, a Marcelo Quiroga se le ocurrió la brillante idea de formar un partido de izquierda y darle ese nombre, Partido Socialista 1, porque todavía lo que podríamos llamar el limbo, el aura que rodea la palabra, el concepto, las ideas de socialismo, todavía es muy grande. Es decir, hay una especie de respeto religioso por ello. Se admiten pequeños errores, como lo hizo Marcelo Quiroga, pero la idea misma, lo mismo que Lucas, el núcleo de la concepción siempre es válido. No importa que la gente vote con los pies y que hubo que levantar el muro de Berlín para evitar que se vacíe la República Democrática Alemana, porque la gente, obviamente estando al lado, quería cruzar a la Alemania Federal. Eso no se podía aceptar, que sea la gente modesta, la gente pobre la que abandone esos regímenes. Entonces el modelo hermenéutico, el modelo de interpretación que lo vamos a ver ahora del marxismo institucional es muy claro. Son pequeños errores que pasan siempre porque el socialismo es también una obra humana con pequeños errores, pero la dirección general, la
intención es la correcta y por lo tanto hay que defenderla a rajatabla. Meneses Paredes. perdón. Sobre esta anécdota que nos contaba sobre este pensador Mayorga, que no ha sido aceptado en las universidades, me recuerda básicamente a lo que hace tiempo ya había visto, que este es un fenómeno bastante común, que no es solo tal vez del ámbito ni siquiera latinoamericano, sino que tal vez se alarga a los mismos Estados Unidos y Europa, donde las universidades, y muy específicamente las carreras de humanidades, de filosofía o aquellas no exactas específicamente, hay una predominancia de pensamiento de izquierda, pensamiento crítico contra un mercado, por ejemplo, contra una ideología conservadora. Ya desde tiempos del macartismo, que a partir de ahí prácticamente se acentúa en los mismos Estados Unidos, y creo que hay bastante información, bastantes análisis que muestran que ya los docentes mismos se autoidentificaban con la izquierda política, y recientemente también, hace un par de años, había un estudio en Argentina donde hacía un análisis de la UBA que en la carrera de filosofía los textos que se avanzaban, casi unos 70 o un 80% tenían una alineación política hasta hoy, ¿no? Hacia la izquierda. Es por eso, por ejemplo, que a día de hoy en Argentina la UBA en filosofía es un gran motor, podríamos decir, crítico al gobierno de Milei. Entonces, esto yo creo que no ha ocurrido tal vez algo similar dentro de la parte contraria, que es tal vez una ideología más de derecha o más, no sé, conservador o liberal, tradicional, podríamos decir. Entonces, siempre ha habido esta predominancia del pensamiento izquierdista en las universidades y en las cátedras. Creo que no es solo en el ámbito latinoamericano, creo que gran parte de la sociedad occidental está ya tomada, podríamos decir, por este sentimiento. Eso sería un punto de vista. Gracias, señor Paredes. Yo complementaría lo que usted dice. El ser humano en general actúa así. La historia de la intelectual, de la Iglesia Católica y de su hermenéutica, es decir, de sus construcciones interpretativas, es exactamente igual. Por eso no es casualidad que un gran pensador, y Lukács era, sin duda alguna, un gran filósofo, sin que él mismo lo note, usa esas palabras, redención, altar, etcétera, etcétera, de origen religioso, porque el trasfondo es más o menos lo mismo. Señor Paredes, nosotros los humanos difícilmente podemos vivir sin un dogma firme, sin una creencia. Nos falta algo cuando realmente no tenemos un asidero, una línea maestra que nos muestre más o menos cómo va el mundo. Y lo que más nos duele es que se ataque a esa línea. Nosotros, hasta el más stalinista o el partidario más severo de la Inquisición española, como Torquemada, pueden admitir algunos errores. Y el gran inquisidor Torquemada, que ha debido mandar a la hoguera a unos 10.000 herejes solamente por el hecho de que eran católicos severos, el mismo Torquemada admitió que él había cometido uno que otro error administrativo al mandar 950 inocentes a la hoguera. Pero él decía, el daño mayor sería permitir una concepción corrosiva, como el protestantismo, que ataca a las autoridades. Entonces, ese bien mayor, la defensa de la identidad nacional, de las costumbres típicas del país, es decir, la defensa de la identidad, eso justifica que se cometan pequeños errores, una que otra hoguera adicional que tal vez estaba equivocada, uno que otro que ha ardido en la hoguera de la Inquisición, pero son pequeñas cosas que no afectan a la calidad y sobre todo a la verdad de la Santa Madre Iglesia Católica. Cambiando los términos, ese es un ejercicio hermenéutico interpretativo típico, cambiando los términos es muy similar a lo que ha hecho siempre el Islam, a lo que hace el marxismo y toda idea, toda doctrina que tiene pretensión de verdad histórica.
A las teorías que son pesimistas no les pasa eso. Montaigne, por ejemplo, nunca logró reunir un grupo de gente para formar una escuela, y menos todavía que haya tomado el poder. En cambio, pequeños grupos como el cristianismo primitivo han sido muy exitosos en eso que se llama la conquista del poder, porque ahí han podido imponer a la fuerza su verdad. Y ahí pasan esas pequeñas cosas que no afectan a la verdad. La Iglesia Católica hasta hoy jamás se ha distanciado de la Inquisición, etcétera, etcétera. Y en la Unión Soviética se lo puede ver, en la Rusia actual, jamás ha habido una especie de examen de conciencia que toque a toda la sociedad sobre lo que ha hecho la Unión Soviética y la Rusia, por ejemplo, con sus minorías raciales, con sus grupos étnicos y lingüísticos disidentes, con otros partidos, etc. Yo diría, señor Paredes, que es un fenómeno mundial. Al ser humano le encanta estar bajo la sombra de una autoridad que parece verdadera. Y tiene miedo, eso lo ha visto Immanuel Kant muy claramente, el ser humano tiene miedo de ser mayor de edad, es decir, pensar de forma autónoma sin la ayuda de alguna autoridad. Que ha mencionado sobre la Inquisición y esta vinculación, tal vez esta asemejación de un pensamiento católico con esta tradición marxista. También yo trato de rescatar este tema, ¿no?, de la Inquisición, este tema más, podemos decir, coercitivo, agresivo, más violento que ha tenido la Iglesia para difundir su doctrina. Yo creo que también existe mucho en esto, en las doctrinas marxistas, donde sus defensores, más allá del ámbito, en el mismo ámbito intelectual, están más arraigados a sus ideas. Yo aquí algunos he visto experiencias donde básicamente hay docentes que tal vez hasta impiden, tal vez criticar o llevar a la contraria, tal vez a una postura, muchas de ellas en común, que es el marxismo. Entonces siempre veo que existe este nivel, tal vez, o sea, ya no en el ámbito político, que ya es más específico, sino ya en el ámbito académico, donde entendemos que debería haber esta pluralidad, esta nueva tendencia de abrir las ideas y ser críticos, pero creo que no ha llegado a entromecerse al marxismo específicamente. Yo solo esto se me viene un recuerdo que hace una semana, creo que está en Argentina ocurriendo este tema de la auditoría, a los docentes que han propuesto no ir a la marcha a estas auditorías, que han seguido pasando las clases, han hecho un escrache, han colocado el nombre de estos docentes, los han dicho, los están obligando a que renuncien, y realmente uno analice que veo que ahí no será una violencia, por decir, pero sí yo lo entiendo que hay un cierto tipo de agresión, más que todo cuando uno no está de acuerdo con estas doctrinas marxistas, socialistas. Pierre Bourdieu diría que hay una violencia simbólica bastante fuerte, ¿no? A pesar de que él mismo no hizo mucho en contra, pero evidentemente hay ese problema que usted señala. Por cuestiones de tiempo, estimado público, pasaremos a ver hermenéuticamente el marxismo institucional. Me permiten, voy a poner unos detalles. Los modelos hermenéuticos institucionales siguen siempre una pauta de 3 pasos, que la voy a mencionar aquí. Como les decía, el uso de palabras como apóstol o canónigo o que parecen religiosos, en el fondo es un uso normal de conceptos que vienen de muy atrás.
Apóstol significa simplemente el discípulo, el alumno, el seguidor. Y canónico con C de casa, canónico significa el que está en la línea aprobada de arriba. Hay que diferenciar de canónico con G de gato, que es el sacerdote que tiene una canonjía. En cambio, un texto canónico, como los 4 evangelios, son los 4 aprobados por una institución. Entonces aquí tenemos estos elementos. Desde el punto de vista de la hermenéutica, tenemos, estimado público, esos 3 elementos que son comunes a todos los grandes sistemas. Ruego disculpar, como les dije, creo que me he desviado muy fuertemente. Tenemos en primer lugar la sucesión apostólica. En la Iglesia Católica es la sucesión de San Pedro. Según los Evangelios, Jesucristo le dijo a su discípulo Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dio además Jesucristo la frase que sigue, que ya les he contado alguna vez, es la frase que fundamenta la infalibilidad del papado. En el mundo marxista, estimado público, también ha habido algo así. También ha habido algo como una sucesión apostólica que recién ahora en las últimas décadas se ha diluido. En el lado de los socialdemócratas, por ejemplo, tenemos esa sucesión apostólica con figuras filosóficamente irrelevantes, por eso no los vamos a tratar, pero en su momento políticamente muy fuertes, como August Bebel, Karl Kautsky, el gran enemigo de Lenin, Franz Mehring, el gran economista Rudolf Hilferding, el que ha inventado la teoría del imperialismo, etc. O del lado de la ortodoxia bendecida por el Estado soviético, tenemos la sucesión Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, que termina en Gorbachev, siempre diluyéndose. Lo mismo que en todo sistema, lo mismo en el budismo, en el islam. Cuanto más lejos se está del padre o de los padres fundadores, la teoría se empieza a disolver. La doctrina tiende, simplemente por el paso del tiempo, tiende a volverse ligeramente obsoleta y necesita permanentemente una renovación. Ahora bien, la sucesión apostólica correcta siempre ha sido en todas las religiones y en todos los grupos políticos,
ha sido un problema institucional importante. Ustedes saben que en la Iglesia Católica esa sucesión apostólica está garantizada por la elección del sucesor de San Pedro, es decir, del Papa. Esa elección, estimado público, se hace en un cónclave de los cardenales y la Iglesia mantiene como artículo de fe que es el Espíritu Santo el que ilumina a los cardenales para que elijan al sucesor más digno del Papa anterior. O sea, el Espíritu Santo mismo en el fondo dirige la elección e ilumina a los cardenales en el momento de emitir su voto. En los partidos comunistas y sobre todo en el partido mayor, que ha sido el Partido Comunista de la Unión Soviética, la elección de esa figura cumbre siempre ha sido una elección motivada por cuestiones políticas y una decisión del órgano efectivo institucional. O sea, tiene que ser un órgano que esté anclado en la realidad política de algún país. Lenin, Stalin y todos los que les he nombrado, o en China Mao, etcétera, o Castro, siempre han sido elegidos por, o son los fundadores de partidos comunistas fuertes. Y como el partido, según Lukács, eso nunca se ha discutido, es el único instrumento que la historia ha proporcionado al proletariado para dirigir sus asuntos, entonces lo mismo que el Espíritu Santo no puede estar equivocado. Es lo que ha dicho Trotsky y lo que ha dicho Lukács. El partido siempre tiene razón cuando actúa como un cuerpo colectivo que decide elegir a alguien o que decide interpretar un evangelio. En la Iglesia Católica, estimado público, esa es una cosa muy evidente porque es una institución más antigua y además la elección canónica del Papa siempre ha sido una cosa hecha con una gran ceremonia. El acto ceremonial es como un refrendamiento, como una confirmación de que la elección es la correcta. Pero en ambos casos, lo mismo en el Islam, por ejemplo, ¿quién lo ha elegido al actual líder máximo de Irán? El Ayatollah Ali Khamenei no ha sido elegido por la voluntad popular del pueblo iraní, sino es un pequeño colegio, lo mismo que en la religión católica, un pequeño colegio de 12 personas ha elegido a ese Ayatollah Khamenei como el líder máximo de Irán, que es un sistema teocrático, que debería preocupar ligeramente, cosa que no va a ocurrir, a las mujeres en este país, porque todavía hay una enorme simpatía aquí por Irán, por el hecho simple de ser el enemigo del enemigo. Como es el enemigo de los Estados Unidos, obviamente es automáticamente nuestro aliado. No importa que se maten a las mujeres, que se les quite todo derecho, eso no importa. Las feministas jamás van a protestar contra el régimen teocrático islámico por esa motivación política. ¿Por qué les menciono esto? Porque la elección